Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Benito Abad. San Benito Abad fue un monje italiano, nacido en Norcia, Italia, eh, que ha sido fundamental para la historia del continente europeo y para la historia religiosa también de, de la Iglesia Católica, concretamente, y del monaquismo en el mundo, concretamente gracias a la obra llevada a cabo por los discípulos de Benedicto, de Benito, de Nurcia. Se llevó a cabo una amplia labor civilizatoria en toda la Europa durante el Alto Medievo. Eh, es decir, gracias a las instituciones de los benedictinos, concretamente, sobre todo por los monasterios que combinaban bajo el lema de Benito, ora et labora, trabajar y orar, o orar y trabajar en ese orden, y con una intensa actividad, sea cultural, sea también de caridad, pues Europa se fue no solo cristianizando, sino también civilizando, porque hasta ese momento muchas regiones de Europa estaban dominadas o eran en realidad tribus, clanes que bárbaras, ¿no? Muchos de ellos pues tendrían alguna pequeña base cultural heredada de los romanos, pero con la caída del Imperio Romano, sobre todo con los avances de las tribus bárbaras del norte de Europa, pues estaban sumidas en el caos y fueron estos monjes benedictinos quienes fueron ayudando a la construcción de la civilización que hoy llamamos occidental europea, una síntesis de del derecho grecorromano, pero particularmente romano, de la ciencia o del modo de pensar de la lógica griega y también del cristianismo, claramente. Sin el cristianismo no se entenderían el occidente como hoy lo conocemos, el grande desarrollo cultural de occidente, y esto en buena medida es fruto de la empresa evangelizadora que llevó a cabo un hombre enamorado de Jesucristo, del que podríamos decir tantas cosas, como por ejemplo su lucha frontal contra el demonio, que lo ha llevado a ser actualmente reconocido como uno de los santos intercesores, junto con San Miguel Arcángel y otros, en este combate contra el enemigo, contra las distintas formas en que el enemigo malo, el enemigo del hombre, Satanás, príncipe de las tinieblas, suele atacar a los discípulos del Señor Jesús y a todos los hombres y mujeres de todo el tiempo. No sería interesante dedicar este rato de oración a meditar sobre la figura de Benito, pero hoy quisiera proponerte que hiciéramos nuestra oración tomando en cuenta el Evangelio que este día se proclama en la misa y que es una fórmula evangelizadora del que curiosamente también podemos encontrar que Benito y sus monjes son una concreción de esa metodología que el Señor Jesús nos enseña en este día. Al decir esto, quisiera recordarte, querido hermano, querida hermana, que el Señor, cuando pronuncia estos discursos, no está pensando
en aquellos que un día serán miembros de la jerarquía de la iglesia, como se suele decir, de los miembros del ministerio ordenado o que profesan los votos de castidad, pobreza y obediencia, los religiosos, sino que en realidad está pensando en todos sus discípulos, está dirigiéndose a todos sus discípulos y nos dice fundamentalmente que vayamos, llevemos consuelo a las almas, que curemos a los enfermos, que hagamos oración por los que sufren, que nos dice también el Señor que ayudemos a sanar a los enfermos, a devolver la vista, etcétera, ayudar a los pobres. Que entonces son acciones que la iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, tú y yo, estamos invitados a realizar siempre. No es como una propaganda, ¿no? Como cuando hacen algunos políticos en campaña que entonces se preocupan de hacer muchas acciones que los demás vean para que les den el voto o para que los sigan, sino que es simplemente parte del empeño que los cristianos tenemos con los hombres y mujeres de todos los tiempos, en cuanto que un discípulo del Señor Jesús se sabe responsable de la humanidad, de todos sus hermanos, de todas sus hermanas. Y aquí nos convendría detenernos un instante para hacer una suerte de examen de conciencia y pensar si tú y yo verdaderamente nos sentimos interpelados por estas palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que nos invitan a responsabilizarnos de los demás, a llevar consuelo a las personas, a procurarles la salud, porque eso fue lo que hicieron justamente los cristianos y por eso surgieron los hospitales, ¿no? Y por eso tuvieron un grande desarrollo las ciencias médicas. Hoy se nos olvida, pero es así. Por eso es que la iglesia, en donde quiera que van los discípulos del Señor Jesús, lleva a cabo inmediatamente una obra de mejoramiento social. No es que la iglesia exista para eso. No, la razón de ser de la iglesia es compartir la vida divina, es conducir a las almas al cielo, a las personas todas al cielo, anunciarles la verdad del Evangelio. Pero es inseparable de esta labor, pues toda esa obra humanizadora, toda esa obra de asistencia especialmente a quienes sufren de muchas maneras. Y hoy nos encontramos además con otra cosa importante que nos dice el Señor Jesús. Entonces, la primera es esta, que pensemos de verdad si nosotros en cuanto discípulos del Señor nos sentimos movidos siempre a que allí donde hay una necesidad, allí donde hay una persona que sufre, nosotros somos enviados, no podemos escurrir el bulto, porque somos nosotros en primer lugar quienes como cristianos tenemos la responsabilidad de auxiliar a esos hermanos nuestros. Y eso sí que da por otra parte credibilidad, pero no lo hacemos para obtener credibilidad, como te dije, o para engañar a las personas y que entonces se adhieran al Evangelio o se hagan católicos, ¿no? Sino lo hacemos porque el Señor así nos lo pide y porque nosotros nos sentimos verdaderamente responsables de todas las personas, de su bienestar integral, sea espiritual y humano. Pero hay otro asunto que hoy también nos conviene tener en cuenta seriamente, y es el desprendimiento. Jesús nos dice que para anunciar el Evangelio es necesario no llevar con nosotros alforjas, no llevar con nosotros provisiones. Y vaya que sí, esto es importante tenerlo en cuenta. Ven lo que armaron los discípulos del Señor Jesús, los mismos benedictinos que te estoy recordando hoy, o que estamos recordando hoy, sin tener en ese momento pues ni TikTok, ni Instagram,
YouTube, ni siquiera Internet, ni ninguna de los medios que hoy nos parecen indispensables para la evangelización y para la comunicación, sino simplemente con un anhelo, con un ardor en su corazón. Pienso en la obra llevada a cabo, por ejemplo, por el padre Quino, también por Junípero Serra, quienes dejaron su tierra, dejaron todo, vinieron a América y luego recorrieron distancias inmensas, inmensas, piensa tú, desde el convento de San Francisco en la Ciudad de México, Querétaro, donde se preparaban para las misiones, y después hasta la Alta California, caminando a pie, fundando comunidades aquí y allá, y efectivamente sin más cosa que su pobre hábito, el Evangelio y un deseo inmenso de hacer el bien a todos los hombres. Hoy, quienes querrían descristianizar atacan a figuras como estas, pero es la realidad. Nuestra historia está llena de este tipo de historias. En Inglaterra, por ejemplo, la segunda recristianización de Inglaterra por obra de, donde estuvo implicado John Henry Newman y otros tantos, pues no comenzó con la conversión del grande Henry Newman, sino que comenzó con la llegada del que convirtió a John Henry Newman, un pequeño sacerdote italiano, domenico, ahora no me voy a acordar de su apellido, que llegó al puerto de Bristol apenas con un vestido extrañamente para los usos de ese momento y sin poder hablar muy bien el inglés. En la primera localidad donde él fue recibido, pues se le aventaban como si se tratara de una bestia, ¿no? Porque es un papista, un demonio papista, pero al final del día logró hacer que tantos hermanos nuestros ingleses redescubrieran la fe verdadera y la plena comunión con el Papa. Es decir, lo que te quiero decir ahora es justamente que para llevar a cabo la tarea que tenemos encomendada, todos hoy, sacerdotes y laicos, no es cuestión de pensar en grandes estrategias y en invertir grandes cantidades de dinero. Se tiene que gastar lo que haga falta y hacer lo que haga falta para ser eficaces en el mundo de hoy. Pero lo fundamental es tener el amor del Señor, el anhelo de servir a las almas, la conciencia de la verdad que anunciamos. Que San Benito de Nurcia, que llevó a cabo la grande obra de la civilización en Europa, civilizadora en Europa, nos interceda por nosotros junto con nuestra Madre del Cielo, Santa María, para que nosotros seamos esos apóstoles de la nueva evangelización. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel mi guarda, intercedan por mí.